Grupos etnolingüísticos de México. Riqueza cultural y natural de los yaquis. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, en México existen 62 grupos etnolingüísticos, distribuidos en los diferentes grupos indígenas de México. Cuenta además con 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia lengua originaria. La población indígena en México representa el 6.1% del total de habitantes de 3 años o más, con 7.36 millones de personas. Los yaquis, en cuanto a su denominación, se identifican a sí mismos y a los mayos como yoremes, palabra que significa hombre o persona. La noción de yoris, hombres blancos, los distingue a su vez de los demás pueblos indígenas. En cuanto a su lengua, la lengua yaqui pertenece a la familia Yuto-Náhuatl. La lengua hermana del yaqui es el mayo. Los hablantes de la lengua yaqui la denominan Yac-Noki. El yaqui, o Yac-Noki, se considera una lengua en sí, por no agrupar a ninguna otra variedad. El Yac-Noki es hablado en el estado de Sonora, y la población es bilingüe. El idioma caíta se habla como lengua materna en los 8 pueblos, rancherías y poblados, con préstamos del español y el náhuatl. Localización. Radican actualmente en el estado de Sonora, originarios del noroeste de México. Los municipios donde se ubican son Guaymas, Bacún, Cajeme, El Palme. Su territorio comprende 3 zonas diferenciadas: área serrana, Sierra Bacate, zona costera, los cuales abarcan los poblados vecinos de Guasimas, Bahía de Lobos y El Valle. Los otros pueblos tradicionales del sur al norte son Loma de Guachumil, Loma de Bacún, Torín, Vicán, Potán, Rahún, Uribís y Belén. Bian es considerado el centro político del grupo y el lugar de encuentro de las autoridades tradicionales en los 8 pueblos. Vestimenta. Mujeres. Las mujeres y niñas llevan una falda plisada de algodón o satín de colores vivos con encaje blanco en el borde, blusa combinada y rebozos sobre los hombros o sobre el cabello trenzado, y ocasiones, sombrero de palma y adornados con cinta de colores. Hombres. Los hombres usan camisa manga larga de cuadros, palacate y sombrero tipo tejas, adornado con listones y plumas, pantalones de mezclilla y guaraches tejidos de cuero fino. Traje típico tradicional para fiestas. En las mujeres, consiste en una falda bordada con flores multicolores y una blusa similar. En los hombres están del torso desnudo, también pueden usar cobijas o mantos para cubrir la parte superior e inferior del cuerpo. Utilizan pantalones de colores claros, dejando ver los tenaberis con los que se envuelven sus piernas. Utilizan cinturones especiales, hechos de una tira de cuero de entre 8 y 15 centímetros de ancho, de los cuales cuelgan cascabeles o pezuñas de venado que generan sonidos mientras el hombre se mueve. Gastronomía. Los carbohidratos básicos en su dieta son trigo, maíz, frijol y garbanzo. Entre sus platillos principales se encuentran café de trigo, atole de garambullo, chicharrones de tejón, pozole de trigo, ostiones asadas, albóndigas de liebre, patadas de mulas guisadas con verduras, el cocorit, bebida como la pascola fermentada a base de maíz. Actividades económico-productivas. Las actividades económico-productivas de los yaquis han estado históricamente vinculadas a la agricultura y a la pesca, aprovechando los recursos naturales de su territorio en la región noroeste de México. Algunas de sus principales actividades son: los yaquis se han dedicado a las artesanías, así como textiles y hostelería, ganadería, a través de la cría de renta y pastoreo de ganado. Pesca. La que se dedican a esta actividad pertenecen a la cooperativa de pesquerías de los Guasimas, donde se comercia camarón, cervina, lisa, putuadi y ostión. Agricultura. Se cultiva trigo, cártamo, maíz, arroz, soja, linaza, ajonjolí, algodón, garbanzo, tomate, alfalfa, sargo, chícharo, chile y otras hortalizas, además de naranja y limón. Organización social. La sociedad yaqui tradicional está organizada en torno a clanes y comunidades. Cada clan tiene su propia estructura social y roles específicos. La comunidad es guiada por líderes llamados gobernador e iglesia. La tribu se organiza alrededor de los 8 pueblos tradicionales, cada uno representa una idea política, militar, religiosa y ritual. Vicán es la cabecera de la tribu. Existen al menos 5 grupos que conforman la organización político-religiosa, compuesta en primer término por un grupo de autoridades civiles y complementada por la representación del Consejo de Ancianos, a través del pueblo mayor. Capitán funde como la autoridad civil, comandante, encargado de cuidar los líderes de los pueblos y ejecutar algunas de las decisiones de los funcionarios mayores. Y por último, el secretario. Mientras que su religión se presenta a raíz de la conquista como un complejo de yuxtapone creencias y prácticas nativas.
con las católicas sin que haya contradicciones entre ellas. Así, encontramos la devoción y la identidad entre la Virgen María como Itomaeye, nuestra Madre, Jesucristo como Itomachai, nuestro Padre, y otras figuras como la Virgen de Guadalupe, San José, la Santísima Trinidad y los santos patronos de cada pueblo. La principal festividad es la Cuaresma, que determina una división dual del calendario ritual y que coincide con la división estacional entre las épocas secas del invierno y la de las lluvias del verano. Sus bailes buscan su conexión con lo divino, la naturaleza y preservación de armonía espiritual. Tradiciones. Bailan diversas danzas que fusionan elementos católicos y tradiciones yaquis, entre las que se encuentran la pascola, el venado y el coyote, además de su adoración a la Virgen María. La danza de los mayatines, la cual es una danza que es una oración para la obtención de indulgencia. La danza de la pascola es un baile indígena que hace acompañado de la música del arpa y el violín. 3 hombres sin camisa bailan haciendo sonar las cascarones de las orugas secas que llevan en la parte baja de sus piernas. La danza del venado. El baile representa el ritual de la cacería. En esta danza se imitan los movimientos del venado, incluso algunos bailarines optan por lucir una cabeza de venado disecado atado sobre sus cabezas. Problemáticas sociales. Los yaquis se han caracterizado como un pueblo aguerrido en pro de la defensa de su territorio y el derecho de autogobernarse, ya que estos buscan ser convertidos por los españoles a la región completamente católica, despojando sus vestimentas y raíces. Una de las principales problemáticas es el despojo de su territorio por parte de los colonos. En 1825 se iniciaron las rebeliones yaquis que marcaron desde entonces y hasta 1936 la tónica de sus relaciones con los gobiernos de México. Conflictos por recursos hídricos. La gestión y distribución del agua en la región, especialmente en torno al río Yaqui, han generado tensiones y conflictos. El acceso limitado al agua afecta directamente las prácticas agrícolas y tradicionales. Discriminación y estigmatización. Los yaquis han enfrentado discriminación y estigmatización a lo largo de la historia, lo que afecta su participación en la sociedad más amplia y contribuye a la desigualdad social. Impactos ambientales. Proyectos de desarrollo, la explotación de recursos naturales y la contaminación ambiental amenazan la biodiversidad y la sostenibilidad de las prácticas tradicionales yaquis, que están profundamente conectadas con la naturaleza. Conflicto cognitivo. ¿Cuántos y qué grupos culturales etnias existen en nuestro país? Según el INALI, en México existen 11 familias lingüísticas, 62 pueblos originarios que aportan una armonía que se produce al nombrar las más de 364 lenguas indígenas como las que se muestran a continuación. ¿Cuál es el impacto de las actividades humanas sobre los recursos naturales? La actividad humana y la falta de conciencia en la sociedad mexicana ha causado la deforestación y cambios en la cobertura vegetal, la introducción y expansión de especies exóticas invasoras, cambios en el flujo de nutrientes, contaminación, sobreexplotación de especies y recursos naturales, además de los cambios de clima. En el territorio yaqui afecta principalmente a sus ríos y yeguas, debido a la contaminación y aguas residuales presentes en el territorio. ¿Cómo ha impactado la globalización en los grupos culturales? Demasiado, ya que debido a la constante evolución de tecnologías e intercambio de productos hacen que las nuevas generaciones olviden sus raíces y tradiciones, optando por comidas extrañas y dejando a un lado sus comidas tradicionales, haciendo que estos sean marginados y discriminados, provocando su extinguimiento. ¿Qué tipo de regiones naturales existen en México y Tabasco? México tiene 6 regiones naturales: la selva húmeda, la selva seca, el desierto, el bosque, los matorrales, pastizales y finalmente la región marina. Una región natural es definida por ciertas características como clima, terreno, presencia de agua, vegetación y vida salvaje. Tabasco se encuentra dividido por las regiones Grijalva y Usumacinta, las cuales se subdividen en 5 regiones que son Centro, Chontalpa, Sierra, ríos y pantanos, además de pastizales, manglares, bosques como selva, popal y tular. El territorio yaqui se sitúa frente al Mar de Cortés, en una zona árida y semiárida. Cuenta con un río en sus limitaciones y se encuentra conformado por 8 pueblos tradicionales que son
de sur a norte, Loma Coachumil, Loma Bacún, Torín, Bicán, Potán, Raúm, Uribís y Belén. Las tradiciones yaquis, desde las danzas ceremoniales como la danza del venado hasta las celebraciones durante la Semana Santa, son testimonios vivientes de su profunda conexión con la tierra y la espiritualidad. Estas prácticas no solo enriquecen su cultura, sino que también son mecanismos de resistencia cultural frente a influencias externas. Sin embargo, los yaquis afrontan diversas problemáticas, desde la pérdida de tierras hasta conflictos para recursos hídricos y discriminación. Estos desafíos amenazan su modo de vida y la transmisión intergeneracional de sus tradiciones. En conclusión, la historia y la realidad contemporánea de los yaquis son un testimonio de resiliencia cultural, resistencia y la búsqueda constante de perseverar su identidad única en su mundo en constante cambio. La comprensión y el respeto hacia su cultura y sus derechos son fundamentales para construir un futuro donde los yaquis puedan prosperar sin comprometer su herencia ancestral.